En el presupuesto que presentó el ministro de Economía, Martín Guzmán, al Congreso, se estipula que los subsidios se reduzcan de manera tal, en términos reales, que las tarifas deberían aumentar entre un 30 y un 35%. Las de Sur y de Nor incluso más, porque este año aumentaron muy por debajo de la inflación. ¿Cuánto van a terminar aumentando, Darío Martínez? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Mira, las tarifas tienen que evolucionar muy por debajo del salario, claramente, y ha sido una decisión del presidente y la vicepresidenta en este año que el aumento no supere el dígito, porque entendemos que tiene que evolucionar, como te repito, por debajo del salario para también no generar una recesión, para que vos no dejes de consumir bienes y servicios para tener que pagar la energía. Esto ya pasó con Aranguren. Esto ya le pasó a la Argentina y no buscamos de ninguna manera eso. A medida que evolucione también el bolsillo de los argentinos y la economía, podemos pensar en una evolución de las tarifas. Mientras tanto se tomó una decisión y lo mejor es mostrar lo que hicimos, ¿sí? Una tarifa que no superó el dígito, entendiendo la situación por la cual está atravesando la Argentina. La que heredamos, más la que se le sumó la pandemia, entonces creo que ese sendero hay que ir trabajándolo, luego hay que generar algunas herramientas para un uso más inteligente y eficiente de los subsidios, pero de ninguna manera va a dejar de estar subsidiada la energía en la Argentina. ¿En el año que viene se puede llegar a segmentar la tarifa de tal modo que a los que ganan más tengan un aumento mayor? Nosotros tenemos que comenzar con una herramienta y ha sido un objetivo que se ha planteado el gobierno para el año que viene comenzar con este proceso, que es un proceso a larguísimo plazo. Hay que comenzar en algún momento, pero es una herramienta que entendemos que va a quedar a largo plazo en la Argentina, como toda la política energética que debe ser a mediano y largo plazo. Por eso, pero este año no se pudo. No, porque es todo un trabajo donde hay que compartir bases de datos y generar una base de datos importante, que no solo es para tarifa, también es para transporte, para un montón de herramientas, pero te repito y soy claro en esto, no por eso se va a dejar de subsidiar la energía de ninguna manera. Lo que sí hay que hacer un uso más inteligente y eficiente del subsidio para poder llegar sobre todo más a los que no pueden pagar el costo de la energía y por supuesto a medida que se van detectando sectores que pueden afrontar el costo de la energía, que puedan ir haciéndolo. En su momento dijo Guzmán, es pro rico el subsidio de la energía. ¿Vos no coincidís? Yo creo que se puede usar de una manera más inteligente y eficiente. Podemos llegar y cubrir a sectores que realmente no pueden afrontar el costo de la misma. Pero insisto con esto, no es que con eso se va a dejar de estar subsidiando energía o se va a achicar de una manera importantísima los subsidios, porque no es así. Hay un tema, para no irme de lo eléctrico, ahora vamos a los combustibles también, con Camesa, la compañía que reúne al mercado mayorista de electricidad, que es medio a quien le dejan debiendo la electricidad a las distribuidoras, ¿no? Ya hay una deuda muy grande acumulada, había un artículo en el presupuesto para compensar esa deuda, no sé en qué quedó al final en los cambios que hubo. ¿Va a haber un alivio de esa deuda? Se está implementando el artículo 87 que nos ha permitido ir saneando el sistema eléctrico en la Argentina, claramente. Ya muchas provincias han adherido, muchas cooperativas que han tenido un trato especial también. ¿Pero esto va a implicar más aumentos? No, para nada. ¿Es una partida adicional? No, porque lo que establece el espíritu del artículo 87 es resolver el problema de la deuda con la condición de que se pongan al día y cancelen y empiecen a pagar. Entonces lo que hacemos es achicar que no aumente la deuda y para eso hay herramientas como la del artículo 87 que fue puesto en el presupuesto, que tiene que ver con la gestión y con lo que nos hemos planificado, que nos permite ir saneando eso y nos permite también que las distribuidoras luego se den vuelta y tengan el mismo trato con los consumidores, porque básicamente es eso. Entonces lo que nos permite esta herramienta es que no siga aumentando, porque la condición claramente aquellos que acuerdan y firman es que empiecen a pagar la totalidad de la factura Camesa. Hay mucha preocupación entre quienes usan combustible, bueno, automovilistas, pero también empresas, productores rurales y demás, por la suba del crudo a nivel internacional. ¿Está tocando máximos en cuánto? ¿En 8 o 9 años? Sí, el contexto internacional en este momento es malísimo. Complejo. Sí. Lo que le está pasando a Europa, a China, a Estados Unidos con respecto a la crisis energética que hay es muy grave. Y yo recién te escuchaba, digo, además de tener fe, tenemos que tener gestión y la gestión ha demostrado y en esto
Hay un claro ejemplo, la decisión de Alberto y Cristina del Plan Gas, aún en el peor momento de la pandemia, dar previsibilidad a un sector, reglas claras y condiciones para que poder frenar el declino que teníamos en gas. Eso nos da un nivel de protección de cara a lo que está pasando al mundo, porque ha sido una decisión muy acertada que hoy nos para en una posición de tener un precio y un volumen definido muy por debajo a lo que el mundo está hoy consumiendo. Lo que parecía caro el año pasado, que $3 y pico, ahora frente a los $30 que llega a costar. Pero eso tiene que ver, digo, con decisiones en un mundo de incertidumbre, de haber tomado una decisión valiente, pero de dar certeza, reglas claras, que empezó a dar resultados rápidamente. De hecho, ha dado tal resultado que terminamos topeando los gasoductos este mismo invierno, donde ya nos quedamos sin capacidad, y ahora viene un nuevo desafío, poder generar una obra tan importante como el gasoducto Néstor Kirchner para poder llevar más gas y de esta manera también dejar de importar directamente, ya no depender más de los barcos, resolver el problema del declino que tenemos de Bolivia, no quemar más combustible para generar electricidad a un precio de un gas, como decías vos, promedio 3.50, producido por trabajadores argentinos, con pymes argentinos que se van sumando a la cadena de valor. ¿Esto va a hacer que no se interrumpa el abastecimiento, por ejemplo, de las estaciones de GNC, que recién veíamos en pantalla? Nosotros necesitamos ese desafío, pero te repito, el Plan Gas hizo que topiemos los gasoductos. Ahora hace falta la infraestructura para tener este gran gasoducto. En realidad, para que te des una idea, recién hablabas de Panama Papers, o de Pandora Papers. Sí, los nuevos. Lo que se está evadiendo nos alcanzaría para hacer este gran gasoducto, todo el sistema y la red de gasoductos en la Argentina, y de esta manera... Qué gran deuda de la democracia, dejar de importar y no tener que perder esas divisas que se van afuera a un precio exorbitante como este que estamos teniendo hoy para el GNL, que en función de no tener esta capacidad de transporte terminamos importando. Pero ¿Vos te imaginás? La Argentina tiene la capacidad de resolver eso, no solo para la Argentina, no solo para toda la demanda de nuestra industria que necesita y cuyo primer vehículo en el camino de la transición energética también es el gas, sino para todas las generadoras eléctricas y para los países vecinos, porque esto nos permite también llegar a Chile con gas argentino, a Brasil y a Uruguay. Ahora vamos a eso, pero ¿vos imaginás, hablabas de transición energética, un mundo en el cual el problema energético sea central durante muchos años? Porque estuve leyendo análisis este fin de semana que decían, como ya las petroleras no quieren invertir en combustibles fósiles tan masivamente como lo hacían antes, por el reparo ambiental de que estamos destrozando el planeta, pero a la vez las nuevas energías renovables no llegan todavía a ser tan potentes como para abastecer el hiperconsumismo de este capitalismo así orgiástico, va a haber un momento intermedio en el cual capaz haya apagones severos, digamos, como que vos termines siendo Carla Bisotti, digamos, ¿no? A diferencia de la previsibilidad que nos dio el Plan Gas en la Argentina, en Europa, en China se están planteando apagones, corte de luz, semáforos que no funcionan. Por eso digo, ¿imaginás un mundo así por muchos años? Eso le está pasando al mundo. Nosotros hoy nos defiende las decisiones que ha tomado nuestro presidente y vicepresidenta para no tener ese contexto. Entonces ahora, sí, imaginás ese contexto. Hay que ir trabajando de manera inteligente en esa transición. Hay que ir a una velocidad que los argentinos y argentinas puedan sostener, que no nos genere ese caos, pero por supuesto que es un camino que hemos comenzado y hay que seguir en el esquema de transición, pero tiene que ser para un bolsillo argentino que lo pueda bancar. O sea, no en dólares. Tiene que ser para una industria nacional que además nos sirva para desarrollar más industria y que tengamos la capacidad de producir eso, porque si no, digo, semejante plan de inversión, no, digamos, estamos hablando del gasoducto que necesitamos 3.300 millones de dólares para todo el sistema de gas, el Néstor Kirchner solo sale de unos 2.300 millones de dólares. Acá, en este plan de transición energética, estamos hablando de cifras muchísimos, muy superiores a eso, pero tiene que servir para empujar también una industria nacional que tenga la capacidad de generar los paneles necesarios. Bueno, INSA ahora está invirtiendo para hacer las turbinas eólicas. Digo, tiene que ser inteligente esa transición para no generar los ruidos que está generando a nivel mundial. Por eso la Argentina tiene que
encararlo con la responsabilidad de que sea con toda la gente adentro, con los trabajadores adentro, no debe importarse absolutamente todo, digo, eso. Y hace no es un dato menor. falta darles los beneficios que están obteniendo las petroleras, por ejemplo, en la ley de hidrocarburos. Esto de exportar y que lo que exporten de más, como con los autos, ¿no? Que lo que exporten de más se puedan quedar una parte de esas divisas afuera del país, por ejemplo. En realidad hay una gran diferencia. Primero, si me permitís, no es una ley de hidrocarburos. La ley de hidrocarburos es muy clara y es concreta. Esto es una ley de promoción de inversiones en hidrocarburos. Entiendo, sí, sí. Y eso lo aclaro para que no esté en duda que hay alguna discusión sobre la potestad del recurso, que es de las provincias, así lo establece la Constitución, o la potestad tributaria de las provincias. No se toca nada de eso, salvo si se modifica la 17319, porque se crea la concesión de almacenamiento subterráneo que no estaba. Después el resto es un régimen de promoción de inversión. Bueno, pero con este beneficio. Pero lo que establece primero este régimen de promoción es, primero, resuelvo el mercado interno del autoabastecimiento. Y luego, superado eso, que es lo más importante porque es la energía que necesita la Argentina para moverse y nuestra industria para avanzar, superado eso, empezamos a escalar en la producción para lograr saldos exportables, conseguir divisas, fortalecer el Banco Central de la República Argentina, atravesado por un esquema de valor agregado nacional creciente. ¿Qué quiere decir esto? Que los programas de inversión tienen que tener cada vez más cosas hechas en pesos, para que también tener industria nacional creciente, para que las pymes se vayan sumando a la cadena de valor y para que sean muchísimos los trabajadores que se sumen. Solo con el Plan Gazar, en estos meses recuperamos 11.000 puestos de trabajo. Entonces no es menor. Entonces digo, ¿por qué es distinto? Porque primero abastecemos todo lo que demanda el país. Una vez que está asegurado eso, por eso las condiciones de ese régimen de promoción. Primero aseguro el autoabastecimiento, primero aseguro el mercado interno. Una vez resuelto eso, la producción que sigue escalando, ahí recién desde esa línea base para arriba empezás a ver el esquema de exportación garantizada. ¿Te preguntaron del Fondo Monetario sobre esta ley? ¿Los detalles de esta ley? Nosotros hemos hablado con el Fondo Monetario en su momento, cuando Alberto planteó en el primero de marzo, por allí, que iba a salir esta ley. Que iba a salir esta ley y cuál era el plafón y los bordes, muy general. Sí, bueno, pero igual, ¿no? Qué intromisión. Para conformar esta ley nosotros nos reunimos, tuvimos más de 35 reuniones, pero lo hemos expresado públicamente en todos lados, con lo cual deben tener la información muy clara y la verdad que es un régimen de promoción importante. Una de las cosas que decía que está pasando es que a las estaciones de servicio no les quieren vender más gasoil que les vendieron el mes pasado, básicamente porque con la suba del petróleo a nivel internacional, los que compran fuera de estaciones de servicio, los que compran directo, pagan más. ¿Y cómo van a hacer con eso? Porque cada vez va a ser peor, ¿no? Y hay una presión, pero nosotros entendemos, así como te hablaba de tarifa, también te hablo de, si bien el precio del combustible lo definen las productoras, el gobierno siempre tensa para que esa relación tenga que ver con el bolsillo de los argentinos. Y eso lo van a tener que entender las productoras. De hecho, vos vas viendo que se va desfasando el valor internacional al precio interno. Por eso digo. Por eso no lo modificamos en la ley, va a seguir siendo como es hasta ahora. Bien, pero la ley de promoción de inversiones no modifica las reglas de juego. No, pero ahora ya salgo de la ley esta. Te voy a la situación del bolsillo. Sigue siendo como es ahora en la actualidad. Y bueno, es una tensión permanente. La productora siempre va a tensar para arriba y nosotros vamos a tratar de tensar para abajo porque tiene que haber una relación con lo que el bolsillo de los argentinos puede soportar. Entiendo. No podemos estar mirando el precio internacional permanentemente. Pero ustedes van a bancar después de las elecciones el congelamiento hasta, no sé, fin de año. Dijo YPF que no iba a hacer más aumento, por ejemplo. Son muy claras las decisiones de este gobierno. En tarifa, más allá de lo que se dijo, el aumento fue de un dígito. Y en el precio del combustible, bueno, si bien es un acuerdo de las productoras, vos fijate que no evolucionó más que el salario, no evolucionó más que la inflación, porque entendemos que tiene que tener una relación y tiene que ser, tiene que poder afrontar el bolsillo de los Entiendo que argentinos. sea difícil, pero no me lo contestaste. Y por eso, no, pero sí, te estoy dando un dato de la realidad. El precio internacional es uno y sin embargo acá adentro es otro. ¿Y después de las elecciones? Pero va a seguir siendo así de esa manera. Ahora, esa tensión va a seguir estando y nosotros lo que intentaremos es que afecte cada vez menos. Siempre va a pasar esa tensión, pero no vamos a ir al precio internacional de ninguna manera. ¿Y va a haber un aumento entre las elecciones y fin de año del combustible? Es una decisión de las productoras, pero nosotros entendemos que no hay margen para ir al precio internacional de ninguna manera. Entonces la evolución tiene que ser muy menor. ¿Cómo pueden llegar a eso? ¿Puede haber un barril criollo de vuelta, por ejemplo? Que las petroleras que producen, que extraen, le vendan más barato a las que refinan. El barril criollo
se definió en un momento que era al revés, que se caía el valor, entonces se necesitaba sostener la producción, sostener los puestos de trabajo, sostener la actividad, porque esto no es que vos cerrás un grifo y ya está, y después lo abrís y vuelve otra vez. Esto, digo, hay que mantenerlo porque si no, el costo de ir a importar, que eso sería un gran problema, de tener que importar afuera a valores mucho más altos, es más complicado. Entonces, ahí se utilizó la herramienta del barril criollo, funcionó en el momento que debía funcionar, y hoy, bueno, ha quedado en un esquema. En la Argentina siempre funciona así, históricamente. Cuando se va muy por arriba, no trasladás al surtidor. Cuando se va el precio internacional muy arriba, no trasladás al surtidor. Y cuando se cae muy por abajo, tratás de sostener la actividad con una herramienta como barril criollo. Y así ha sido históricamente en la Argentina. La productora que piensa que puede aplicar reglas externas que quizás funcionan o no, porque así está el mundo hoy, con la crisis y los problemas y los precios que tienen. El libre mercado, digamos. Y sin embargo, nosotros no estamos atravesando esa situación. No es que nos blinda definitivamente, pero sí nos protege las decisiones políticas que se han tomado. Pero más o menos funciona históricamente así y está bien que así sea. Había un contrato de provisión de combustible para las centrales eléctricas que ustedes bajaron el viernes, entre el jueves y el viernes, de manera sorpresiva. Es un contrato, lo reveló EconoJournal, un portal muy prestigioso del sector, bueno, se refiere a las empresas Antares y Oramar. No fue de manera sorpresiva. Es así, eso no se licitaba. Antes de mi gestión, eso no se licitaba. Eran acuerdos directos entre Camesa y los privados. Y nosotros entendemos que la mejor manera es la licitación. De hecho, la primera licitación se hizo apenas yo asumí en septiembre y enseguida hicimos la primera vez que licitaron. Y yo entiendo que el sector privado no le gusta estas reglas y entiendo que no se sientan del todo cómodos, pero nosotros necesitamos bajar los costos. Y para eso hicimos la primera licitación y en esta segunda licitación lo que le estamos pidiendo es, entendemos que se puede ir más abajo en los costos y estamos poniendo como condición el precio tope, el máximo, el mínimo que se había puesto en cada renglón. Entonces lo que le estamos pidiendo, vuelva a licitar, señor Camesa, ponga como precio tope porque creemos que hay plafón para ir más abajo. Y bueno, el privado le cuesta, pero yo creo que vamos a lograr bajar aún más los costos para el Estado, que es lo que tenemos que hacer. Darío Martínez, gracias por venir a Brotes Verdes. No, gracias a vos. Lo que te voy a mostrar ahora, después